asimétrico. Un vínculo sano implica que yo soy yo porque estás vos, que sos diferente, ¿no? Entonces, el enfrentamiento es necesario para que el adolescente pueda separarse de los padres. ¿Por qué lo plantea los autores como, digamos, como parte de este conflicto edípico? Porque en el enfrentamiento el adolescente lo que va a hacer es construir un sistema de representaciones que le va a permitir abandonar el mundo infantil y comenzar a operar en un mundo adulto. Todo enfrentamiento, todo alejamiento está indicando también que el adolescente está en proceso, al estar en proceso de elaboración del conflicto edípico, está en proceso de transitar de la endogamia a la exogamia. Y ahí estaría lo que dijo la compañera de usted, o sea, está en busca de un objeto amoroso fuera del grupo familiar o fuera de esa tríada edípica. Bien, hay una cuestión que nosotros tenemos como actividad masturbatoria normal en las adolescencias, y que con una de las problemáticas que se vincula es con la problemática esta de la resolución del conflicto edípico. Y que en realidad plantea la existencia de una actividad masturbatoria que también se diferencia de la actividad masturbatoria infantil, y que en este caso puede estar vinculada desde el punto de vista de las fantasías inconscientes con el incesto que se está trabajando, con la necesidad de resolver el deseo incestuoso hacia los padres, pero que también tiene que ver con otra fantasía del adolescente, que es la fantasía de la bisexualidad, de la posesión de ambos sexos, y que por lo tanto no requiero de él, ¿no es cierto?, la separación, sino que acepta, digamos, acepta que a través de la actividad masturbatoria este sujeto pueda experimentar el goce, que es lo que no pasaba en la infancia. Hablando de esto, ¿no es cierto?, de cuáles son las que están más vinculadas con las fantasías incestuosas, también tenemos la actividad deportiva. El deporte aparece vinculado al conflicto edípico con por lo menos dos características del deporte, que es la competencia y la rivalidad, ¿sí?, que no son la misma cosa. ¿Por qué? Porque competencia y rivalidad también se da en el conflicto edípico con los padres o con las figuras parentales con los cuales se vinculan la tríada, ¿no es cierto? Entonces, en el deporte aparece como una proyección, ¿sí?, de aquella competencia y rivalidad con el padre con el que está identificándose y con el cual se tiene que separar, ¿sí? Entonces, el deporte, la actividad deportiva, aparece como una proyección de aquel proceso inconsciente que él está realizando para poder resolver el conflicto edípico. Bien. Hasta aquí tenemos que ver qué pasa, ¿no es cierto?, con estas diferencias que hay con el mundo adulto. Esta conflictiva edípica. Y nosotros, estos autores partean tres, esto que yo puse acá como pares antitéticos, ¿no? Renovación versus rutina y mediocridad. Si el adolescente está posicionado en una tendencia progresiva, una de las características de la tendencia progresiva es la renovación, es la creación, es la innovación, ¿no? Entonces, el adolescente plantea a los adultos ideas que él entiende son superadoras de las que tienen los adultos. Esto también provoca enfrentamiento, hostilidad, rebeldía.
Y lo que plantea generalmente el adolescente parecen idealizaciones o ficciones, ¿no? Y nosotros los adultos tenemos mucho que ver en esto cuando lo planteamos de esa vez. O sea, son innovaciones, son cuestiones que tienen que ver con, con los miedos que yo adulto tengo de que su idea sea mejor que la mía. Entonces allí tenemos un sinfín de situaciones en las cuales los adultos, ¿no es cierto?, pretendemos controlar o manejar esa situación. ¿Qué es lo mío y qué preservo yo adulto? Tiene que ver con ese versus que hay contra la renovación de las ideas renovadoras de los adolescentes. Bueno, lo de la hostilidad ya vimos, y el tema de la comunicación y comprensión. Bueno, toda comunicación está relacionada como problemática en la adolescencia en la diferencia que hay entre la comunicación que los adolescentes tienen con sus pares y la comunicación que tienen con los adultos. Como nosotros estamos hablando acá de vínculos entre adolescentes y adultos, lo que nosotros vemos como comunicación es una interacción con muchas interferencias entre adolescentes y adultos. Y que requieren por parte de los adolescentes recurrir a determinadas defensas para poder manejar también aquello que él no está comprendiendo de sí mismo. Acuérdense que en todo este proceso, y lo veíamos en la clase pasada, una de las clases pasadas, está vinculada con los momentos de introspección de los adolescentes en los cuales ellos pueden hacer un análisis y un intento de comprensión de lo que le está pasando. Entonces dicen los autores, cuando el adolescente dice, no me entienden, no entienden lo que yo estoy diciendo, o no comprenden lo que yo estoy diciendo, o yo hablo y nadie me escucha, o yo hablo y nadie me entiende, o yo hablo y nadie me comprende, o no está interesado por mí. En realidad lo que está haciendo el adolescente es expresar que el que no se, el que está teniendo dificultades para entender lo que está pasando, está teniendo dificultades para manejarse, para manejarse en relación a lo nuevo, ¿sí? Es él el que está teniendo esa dificultad, pero necesita proyectarlo al otro para poder manejarla, ¿sí? Entonces, muchas veces el adolescente dice, no quiero ser como mis padres que son aburridos, rutinarios, siempre dicen que están cansados, que están hartos de la vida, que no les gusta lo que hacen. Es decir, cuando yo sea grande, quiero ser diferente, voy a hacer esta cosa, esto. Todo eso que puede ser una idealización es necesario para el adolescente, ¿sí? Y es necesario que nosotros lo escuchemos, que no entendamos, valorar, decir, es una locura, que no juzguemos, que no rotulemos, porque es la manera que él tiene de decirnos a nosotros que eso es lo que le está pasando a él. No está entendiendo qué es lo que va logrando con los procesos que realiza. ¿Sí? Entonces eso hace que él a veces se repliegue en sí mismo, que es cuando nosotros decimos se cerró en sí mismo, ¿sí? Y que en ese replegarse en sí mismo está intentando comprenderse, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Bien, antes de pasar a Silvia Duchaski, vamos a hacer una pequeña actividad en grupo. De 5 o 10 minutos, ¿sí? Como para ver cómo nos movemos y cómo estamos con lo que tenemos. No quiero
leer el texto porque no le va a dar tiempo. Conversen entre ustedes. Conversen entre ustedes y en función de eso después volvemos a plenario en 10 minutos, pongamos, entre que entramos y demás. La consigna es simple, la consigna es la siguiente. Elaborar una situación en la cual podamos observar tendencias progresivas y regresivas en un proceso bilateral, o sea, involucrando al vínculo adolescente-adulto. Profe, ¿puede repetir la consigna? Sí. Elaborar una situación en la cual podamos reconocer un proceso bilateral de tendencias progresivas y de tendencias regresivas en el vínculo adolescente-adulto. ¿Está? No quieran ponerse a leer el texto porque no les va a dar tiempo. Charlen entre ustedes, vamos a tratar de hacer un grupo más o menos numeroso. ¿Cuántos somos acá? 94. Vamos a tratar de hacer grupos de 9 más o menos. Ingresen todos, por favor, porque va a ser momento en que yo también tome nuevamente asistencia. Ingresen todas las salas adjudicadas, ¿sí? ¿Estamos entonces? Yo me voy a comunicar con ustedes, pero calculemos, son las 8:40, y calculemos 15 minutos entre que entramos y demás, ¿no? Vamos a ver ahí. Bueno, ahora se les va a invitar a sumarse a las salas, háganlo, ya lo saben, ya saben el mecanismo. Yo voy a ir entrando.
Mm, Yo estaba pensando en las salidas adolescentes, pero está muy relacionado con lo que ella había dicho acerca de las parejas. Por eso no sé si iría también este ejemplo. Por lo que yo entendí, tenemos que buscar un ejemplo en el cual, o sea, tenemos que ponernos en el lugar del adolescente y el del adulto, digamos. Una misma situación para ambos, como diría el ejemplo de la salida. Claro, del punto de Eh, vista de cada uno sería, ¿no? Hola. eh, Hola, sí, perfecto. Porque dice que es un proceso bilateral, o sea, hay una tendencia progresiva y una regresiva. En la regresiva, o sea, lo que yo anoté en mi lectura, existe el crecimiento en la regresiva y en la progresiva, en el lado del adolescente, permite que fluya nada más. Eh, Ah, eso yo no había Yo también entendido había muy bien. Gracias entendido por la que aclaración. en la regresiva sería una que el adulto quiere tener esa dependencia todavía en el niño, o sea, quiere tener todavía el poder, por así decirlo, de tenerlo controlado. mm, Acá yo anoté también que el adolescente es un proyecto. Todo está, eh, o sea, todo está cerca de él. Todo lo que se habla está unido a él. Y la diferencia con el mundo adulto es que, que él quiere transformar el mundo y desprecia la rutina. Se está en la creación y en la búsqueda del original. Crea, caen en en el aburrimiento cuando fracasan. Y muchas veces son incomprendidos. O sea, se quejan de ser. Eso es lo que más o menos había notado de lectura de esa parte. Em, Pero voy a ver un ejemplo. Esperen. Ah, ya escribieron un No sé, ejemplo no en sé qué el chat. piensan. A ver, no veo quién es. No sé, no es fácil hablar.
estar escribiendo? Pregunto. También estaba pensando en un ejemplo acerca de la vestimenta. También puede ser algo más simple, así como dice en el chat, porque me hace acordar cuando uno es chico, la mamá es la que le impone o el papá son los que le imponen que tienen que ponerse, que tienen que vestirse y cómo. Pero cuando uno va haciéndose adolescente, uno va cambiando, va viendo el color que le gusta, la moda y otras cosas. No sé si, ¿qué les parece? Pero formularlo mejor. Esperamos un ratito que sigo leyendo el chat.
Chicas, dice que se cierra y Rodolfo se cierra en 40 segundos. ¿Hacemos el ejemplo de la ropa? También pensé en eso, o sea, dejar en la ropa. Bien, hacemos eso. Vamos a Recording in escuchar cómo lo progress. vieron. Profe, yo le quiero hacer una consulta nomás. En la elaboración de la situación se tenía que ver o la tendencia progresiva o la regresiva, ¿verdad? O las dos en una situación. No sé, ¿algunos habrán alcanzado a ver los dos? No se van a ver las dos en una situación, no es lo mismo. Eso es lo que yo... No es que lo no mismo, se van a puede haber un tránsito de una a otra, pero siempre va a haber un tránsito. O es o es uno o es el claro, otro, sí. claro. Hay que ver cómo lo plantean, pero está bien tu pregunta, porque se puede hacer una situación en la cual se vea el tránsito desde... Sí, porque nos... Sí. Claro, esa era la duda entre las Claro, chicas, por porque eso, yo decía que no se va a ver uno, iba se a va a ver ver el otro, cómo, no van a claro, ver. va a ser interesante ver cómo resolvieron, porque se puede hacer una para ejemplificar una, de las dos por separado, de un tránsito de una hora, de una a otra en una misma situación, porque como es un dinámico, va a tener que ver de cómo ustedes narran, ¿sí? Eso es importante, Dana, como para ver dónde nos posicionamos, ¿sí? Bueno, Dale. escuchamos. Profesora, yo quiero aportar. Bien. En cuanto también. en cuanto a la tendencia progresiva, pudimos ver, por ejemplo, una situación en que el adolescente tiene un turno médico y decide ir solo. Y como que el adulto acompaña eso y deja que el adolescente vaya. Vaya como que no se contrapone, que vaya solo. Cierren vaya siempre solo las ideas, cierren siempre la idea, porque esa cosa que quedó abierta ahí se puede confundir. Bien. Que vaya solo, digamos, sin el acompañamiento de un adulto. O sea, como que le deja que él, ¿cómo no me puedo explicar? Como Está bien, está claro, que está avance. claro. Si cerramos con esa de que el adulto deja que vaya solo, está. Después ustedes con más tranquilidad pueden hacer más detalles de la situación que siempre vienen bien, ¿sí? Bien, ahí tenemos una. ¿De qué tendencia? Está la tendencia progresiva y está explicitada la bilateralidad. Bien. Otro. Disculpe, profesora. Hola, Lucas. ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros con mi grupo estuvimos hablando en donde se presentaba, un ejemplo en donde se presentaban las dos, digamos, que es un ejemplo mío por mi propia experiencia, que era el tema de hacer trámites cuando, o sea, la situación es así, cuando un adolescente tenía que hacer un trámite, él no lo quería, el adulto quería que ellos vayan solos, entonces esa era la situación que se planteaba, donde había progresivo y regresivo, tanto de parte del adolescente como del padre. A ver, esto tiene que ver con lo que aclaramos hoy al principio cuando preguntó Dana. Ahí está faltando cerrar el ejemplo. Al grupo de Lucas le digo. ¿Qué es lo que pasó al final? Claro, es que, ¿Qué es lo que pasó en al realidad final? también depende de la situación, cómo lo No, y resuelvan. es que porque ustedes lo puede tenían que acompañar el padre explicar o puede la ir solo. situación ya resuelta, Lucas. Porque ahí Claro. queda incompleta, ahí queda que no sabemos si es progresiva o regresiva. Hasta donde Profesora. ustedes cuentan, un segundito, hasta donde ustedes cuentan, Lucas, está como abierta, está inconclusa la situación. ¿Cómo se resuelve esa situación? Va a determinar, ¿no es cierto?, el tipo de tendencia que es.
O sea que eso Claro. cada uno, lo que yo digo es cada uno de los que estuvieron en el grupo donde está Lucas, que Lucas está hablando, traten de terminar bien, ya en forma individual, ¿no es cierto? Traten de terminar bien la situación para que se pueda ver una tendencia, porque hasta ahí no se ve ninguna tendencia. No hay tendencia hasta ahí. Ok. ¿Está Lucas? Pero está bien que ocurran estas cosas en estos ejercicios para que ustedes puedan seguir avanzando. Entonces, la tarea para los integrantes del grupo de Lucas, ¿sí?, es terminar el ejemplo y que se pueda ver la situación, ¿sí?, y la tendencia. Eso ya queda para la próxima clase. Profe, acá Sí. quiero aportar en cuanto a la situación que había planteado, puedo acá ver lo que sería regresiva, puede ser cuando el adolescente decide ir solo, pero el adulto se contrapone a eso porque tiene no que se puede perder, que todavía le trata como un niño. Pero Sí, igual igual, Lucas dio Pamela, a ver, al revés. un segundito. Pamela, sigue faltando describir la conducta del adulto. Piénsenlo, sigue faltando describir la conducta del adulto para que cierre el ejemplo. Sí, porque está ¿Sí? muy Porque mezclado y no se define. claro, No no se entiende. O sea, tarea para... Sobre esto vamos a volver muchas veces, y esto también es tema de exámenes, o sea que vamos a volver sobre... Ya voy, Camila, a darte la palabra. Entonces, lo único que te digo, Pamela, para que poder darle la palabra a tus compañeros, es que le falta cerrar nuevamente el ejemplo. Ver cómo se resolvió, cuál fue la resolución de la conducta del adulto para determinar realmente qué tendencia hubo. Obviamente que puede ser, eso sí aclaro para todos, uno de los dos que estén posicionados en tendencias diferentes. Y allí lo que va a haber más es enfrentamiento y choque, ¿sí? Pero eso se tiene que entender en el ejemplo, porque así no se puede entender si no está completo. Camila. Profe, Sí. buenas. Hola, Nosotros Camila. habíamos tomado un ejemplo de la vestimenta de un adolescente de aproximadamente 12, 13 años. Y escribimos lo siguiente. Todavía nos quedó por cerrar. Dice, yo te compro la ropa, pero cuando vos te puedas comprar, vos elegís con qué diseño. El adolescente muestra su disgusto y le dice al adulto que si no puede elegir el diseño, si puede elegir el color. Ahí se genera un conflicto entre el adolescente y los padres, y entre ese conflicto empieza a negociar. Que si no puede elegir el diseño, si puede elegir el color. Y la madre le contesta de que sí puede, pero siempre que ella lo apruebe. Sería, ella tiene que ver primero el diseño, el color, y después de eso... ¿Y ustedes cómo pensaron esa situación, Camila? Como ejemplo de tendencia. Y en la regresiva de los padres. Ponen el color, la vestimenta, el diseño. Como que quieren seguir manteniendo a ese niño. Claro, lo que pasa es que nuevamente falta el final, digamos. Es como que estamos con las novelas o las series, ¿no? Nos está faltando. Estábamos ahí la segunda temporada acá, Camila. Escúchame, Camila y el grupo, digo, ¿no? Avancen un poquito más cada uno ya en forma individual en sus casas, para darle un cierre que no deje duda de qué pasó ahí. Al final, ¿qué pasó? Porque esa situación puede seguir in eternum y ver que va oscilando entre una tendencia y otra. ¿Qué pasó ahí? Traten de darle un cierre más contundente, ¿sí? Para el ejemplo nada más, ¿sí? Bueno, perfecto. ¿Está bien ese ejemplo? Y avanzamos. ¿Cómo? ¿Cómo, Camila? Profe, en ese ejemplo. Claro. En ese ejemplo va un ir y venir entre las tendencias regresivas no claramente sin un cierre, si no hay más claro. Elaboren un final más claro, entonces ahí ustedes mismos se van a dar cuenta de qué están hablando. ¿Sí? A ver, un grupo más y avanzamos, por favor. Colman,
Evelyn. Sí, buen día, Hola, ¿qué profe. tal? Nosotros dimos un ejemplo que creo que tiene que ver con, bueno, lo describo más con la tendencia progresiva, en donde, dio un ejemplo una colega de un sobrino, digamos, lo usamos ese ejemplo, en donde él justamente pide, ella le cuida a su sobrino y él le pide que él quiere irse al colegio solo, en colectivo solo. Entonces, lo que hace el niño es consultarle a su mamá a ver si él puede irse al colegio solo y ella sí le otorga este permiso. Lo que nosotros vemos es progresivo justamente porque ella le concede este permiso. Y también vemos eso en donde el niño, el adolescente, en este caso, entiende quién es la persona que tiene, digamos, el control, digamos, de él. Y esta persona también, el padre en este caso, siente que es el que impone el sí o el no. O sea, lo usamos como progresivo a Está eso. bien, está bien, está bien explicarlo también. Esto va para todos. ¿Qué es lo que permite que cada uno haga lo que está haciendo, ¿no? Porque si no queda como muy descriptivo y a la libre interpretación de quienes estamos oyendo. Está bien como lo hicieron ustedes porque van explicando las posibles causas de esas actitudes. Y otra cosa que se ve mejor también en este grupo es como una permanencia no es algo casual o fortuito, no es algo que ocurre y mañana ocurre otra cosa, ¿sí? Sino que hay como Claro. una decisión de estar en esa posición o en esa tendencia, porque de eso se trata. Acuérdense que hablamos de tendencia, no hablamos de reacciones. Ojo, ¿eh? Hay una diferencia entre reacción y tendencia. Entonces, acá está muy bien explicado esto de qué está pasando en cada uno, en el adolescente y en el adulto, para que esto circule de esa manera. Bueno, está muy interesante esto, pero tenemos que avanzar también por los tiempos, ¿no? Yo lo que les propongo es que, en función del plenario que hemos tenido recién, cada uno, ya no en grupo, sino cada uno vaya reformulando lo que hicieron en grupo, y en todo caso, la clase que viene podemos retomar esto, o cuando suceda, ustedes lo plantean y lo retomamos, ¿sí? Porque ahora yo quiero pasar a otra autora de esta unidad, ¿no es cierto?, que es Silvia Satulowski. Yo voy a intentar compartir pantalla, pero parece que ese era el problema técnico que estaba teniendo. Si vuelvo a tener el problema técnico, voy a desactivar esa opción, ¿saben? Vamos a Silvia Duchaski, Silvia Duchaski, a ver. Sí, este es mi problema, así que voy a... Profe, igual se estaba viendo. Claro, ustedes ven la pantalla y no puedo ver. Es un problema de incompatibilidad en determinados momentos del Zoom. ¿Sí? Pero bueno, vamos a trabajar. Mi exposición, voy a compartir la diapositiva, ¿sí? A ver, intento de nuevo. Yo soy obstinada. Ahí pueden ver. Sí, Bueno, sí, perfecto. Por lo menos vamos a intentar verlo un ratito más así. Bueno, este texto de Silvia Duchamp leído todavía es
lo que yo decía hoy, ¿no? Es el avance de una investigación que después concluyó en un libro que también está en la bibliografía y en otro punto del eje que se llama Chicos. Un intento de se modifica para ver de qué manera cultural la vida presente. Una mirada que es allá del psicoanálisis con aportes de lo sociocultural, digamos, conceptos diferentes de texto. Más interesante es el libro, pero bueno, digamos que el texto que tenemos que trabajar acá es interesante. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en los contextos habituales nuestros, o sea, no existen contextos puros, o sea, nuestro contexto tiene aspectos modernos y posmodernos que van, digamos, con un predominio de la posmodernidad, cuando en algunos otros, en otros grupos sociales o en otras culturas ya se está hablando de post-posmodernidad. Entonces tenemos que ir como herramienta. Y allí planteamos, ¿no es cierto? Ella, para iniciar su texto, toma los aportes de Humberto Eco, donde dice que nosotros nos manejamos en un mundo de representaciones, ¿sí? Y plantea, ¿no es cierto?, de un enfoque semiótico, así como lo hacía Gramsci. ¿Recuerdan cuando hablábamos del significante, de los distintos significados? De que en general damos determinados significantes para significar otras cosas. Entonces, las palabras y las cosas, ¿sí?, implican una diferencia que lleva a este automencionado a decir que las palabras no son las cosas, ¿sí? Es decir, cuando en este caso vamos a trabajar la institución familia y la institución escuela, y lo que nosotros representamos sobre, al mencionar, escuchar o al evocar esos significantes, escuela, familia, esas palabras, esta familia, y evidentemente, o seguridad, las representaciones, los significados que le demos a esas palabras va a ser diferente. Y esto ocurre, dice la autora, en un contexto en el cual las mismas instituciones han cambiado su función respecto de los otros, en este caso respecto de los adolescentes. En un contexto moderno, las familias y las escuelas escribían subjetividades de los sujetos a través de lo normativo social, que las familias y las escuelas estaba dentro de sus funciones realizar. O sea, generaciones jóvenes recibían o reciben de generaciones adultas a través de la transmisión intergeneracional más esperados sujetos en se conoce la psicología social, ¿no es cierto?, como prácticas regladas, prácticas normadas, o sea, regladas. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos teniendo una situación escolarizada, o sea, tenemos un horario de inicio, un horario de salida, un medio, determinadas normas, la asistencia, el horario, el
vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo acá? Como las normas institucionales que reglan o regulan nuestras conductas, en este caso. La mía como docente, la de ustedes como estudiantes, la que compartimos como grupo, ¿no es cierto? Todas estas prácticas, ¿sí?, van dejando marcas, ¿no es cierto?, en los niños y obviamente también en los adolescentes. Esas marcas son diferentes en la manera en que esas marcas se producen, ¿no es cierto? Aquí sí está esa cuestión de la ley que hablábamos, o que mencionaba alguno de ustedes, no recuerdo bien. Se plantean como diferentes, pero no solamente porque son ciclos vitales diferentes, sino porque las instituciones son diferentes. Si Bauman habla del tema de en las estructuras de las instituciones como la familia y la escuela, y Duchaski lo que dice es que hubo como un desplazamiento, ¿no es cierto?, de la ley y de la autoridad, de esa relación paterno-filial, ¿no es cierto?, que indicaba, debes ser de esta manera para llegar a ser un adulto, y te vamos a dar un tiempo para que estructure esa conducta, y la denominaron moratoria social. Y por si te falta más tiempo, o por si tus ritmos, tus condiciones contextuales plantean una adolescencia prolongada, te vamos a dar una moratoria vital. Esas concesiones, ¿no es cierto?, que estaban claras en instituciones estructuradas como la familia y escuela, en contextos, o que están en contextos modernos, se resquebrajan, dice Bauman. Y por eso comienzan a desplazarse determinadas funciones de la escuela y de la familia hacia lo fraterno. Lo fraterno que a veces es considerado como algo que suple a lo otro. Sí, suple sería el término. Pero en este caso la autora lo que dice, nos propone es que pensemos en lo fraterno como algo, como algo que es complementario para poder entender qué pasa con determinadas adolescencias. Por ejemplo, con adolescencias llamadas vulnerables, o grupos de adolescentes vulnerables. ¿Por qué se plantea una diferencia en la manera en que esos grupos vulnerables pueden asumir sus condiciones de futuros adultos, o de adultos ya una vez que llegan al mundo adulto? Porque lo fraterno se presenta como construcciones que se hacen en el momento, en los grupos. A ver, yo decía hoy, ¿no es cierto?, que la inscripción de subjetividad, cuando la escuela y la familia es la encargada de esa función, es lineal, es unilateral, la ley está ubicada en la figura paterna, ¿sí? Se produce un vínculo paterno-filial, donde el encargado de administrar la norma, de transmitir la norma, es quien ejerce la autoridad paterna. Eso sería, digamos, como una dinámica, ¿sí? Y lo fraterno plantea una dinámica horizontal. Esto se da en un tiempo mucho más prolongado, lo fraterno se da en un tiempo mucho más acotado. Y los ejemplos que la autora da en el texto tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si trabajamos la formación, digamos, de determinadas
estructuras en las cuales se use un cambio de generación. Por ejemplo, ¿de qué manera el adolescente construye aquellas representaciones que lo van a hacer operar como un adulto en un mundo de adultos, ¿no? Y en nuestras sociedades, a esos cambios, ¿sí?, se lo denominan ritos o rituales, ¿sí?, que en realidad son situaciones simbólicas en las cuales se genera una habilitación para el pasaje de una situación a otra. Creo que en esta comisión hablábamos la vez pasada de que desde la normativa legal, ¿no es cierto?, a los 16 años tenés determinados derechos y obligaciones como ciudadano, a los 18 otros, a los 21 otros, ¿no es cierto? Esos serían como habilitaciones a pasar de un no tener derecho a un tener derecho a, ¿sí? Esos ritos institucionales van modificándose según se modifica justamente esa estructura, en este caso legal que estamos hablando, ¿eh? Pero hay otros ritos que escapan a esa estructura normativa legal, que son los que la autora denomina ritos de situación, y que son los que se construyen en determinados grupos. Por ejemplo, los ritos que hacen para pertenecer a determinada tribu, si vamos a tomar el concepto de tribu, que ya no se está usando mucho, pero para entenderlo, debes realizar determinada acción, ¿sí? O para, como en los ejemplos que da la autora, ¿no es cierto?, pertenecer a determinados grupos, como puede ser la murga, o como puede ser el merendero, como puede ser la barra o la banda, entre comillas, del barrio. Debes tener determinados comportamientos para que esos comportamientos sean considerados como ritos de situación, ¿sí?, conformes a los códigos grupales. ¿Se entiende? Entonces, todo esto hay que considerarlo de una manera dinámica. Y yo la pregunta que la autora se hace al principio, yo la puse al final. ¿Cómo pensar las adolescencias, las familias y las escuelas en diferentes épocas? A partir de todos estos conceptos que he desarrollado hasta acá. Esos conceptos los tenemos que usar operativamente para poder pensar las familias, las escuelas y las adolescencias en diferentes épocas, en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Cuando lean el texto ustedes de Silvia Lucharsky, se van a dar cuenta de que por allí hay cosas que no nada que ver con nuestro contexto, pero hay otras que sí que son muy similares a lo que nosotros vemos en nuestro contexto. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿y cómo esto también sería la última pregunta? Me hace pensar en las escuelas, que antes se consideraba la escuela como la segunda casa, y cómo eso fue cambiando. Hoy en día no es como la segunda casa. ¿Qué función tienen ahora las escuelas? ¿Qué función tienen las familias? Claro, vos estás hablando, ¿no es cierto?, de las representaciones que en este caso nosotros tenemos de los sujetos. Dejé de compartir para poder verlos. De las representaciones que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, de los sujetos, en este caso para pensar las adolescencias. Las representaciones que tenemos de las escuelas, en este caso para poder pensar en las escuelas. Y las representaciones que tenemos de las familias, para poder pensar en las familias. ¿Sí? Por eso nosotros lo vamos a ver, lo de la familia lo vemos en el último punto del programa también, que dicho sea de paso, ya vamos a presentar formalmente esta semana, así que después vamos a poder compartir formalmente todo. Bien. Plantea obviamente una cuestión dinámica esto, ¿no? Que así es como tenemos que entenderla, como algo dinámico. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿O avanzamos? Obviamente la sugerencia es
volvamos a las lecturas inmediatas, digamos, para poder manejar estos textos, ¿no? Bueno, vamos a avanzar ahora. A ver, un segundito. Con otro autor, voy a ver si puedo nuevamente compartir, que es Hugo Lerner, ¿no? La idea hoy es terminar con este eje para poder avanzar con el otro el próximo miércoles. Entonces nos quedaría Hugo Lerner y Viñar para trabajar. Voy a trabajar un rato sin compartir, así puedo verlos a ustedes y después comparto la diapositiva. Bueno, una advertencia, y los que conocen el texto pueden o no estar de acuerdo, que el texto de Lerner requiere que manejemos determinadas cuestiones de psicoanálisis con precisión, ¿sí? Y que, nuevamente yo acá en el teórico voy a hacer una inversión de los contenidos para poder explicar. Tiene que ver con lo que venimos hablando de Chasky, porque Lerner dice que para poder pensar las adolescencias tenemos que indagar, bucear, pensar, identificar los códigos en que se estructuran estas adolescencias y que hacen diferentes según las épocas. Es decir, las adolescencias son diferentes según las épocas, según las generaciones, según las subculturas, pero que siempre, ¿no es cierto?, esta cuestión de lo cultural está entramada con las características y la historia de cada uno de nosotros. Es decir, los adultos, ¿sí? Los adultos que estamos en esta sala, si nosotros pensamos las adolescencias contemporáneas, vamos a ver que hay cosas que son muy diferentes a cuando nosotros fuimos adolescentes, ¿sí? Pero hay otras que permanecen, hay algunas que se han modificado mucho, y hay otras que han sufrido pequeñas modificaciones. Pero que nosotros somos nosotros mismos y podemos pensarlo de esa manera. Es decir, cuando cada uno de nosotros piensa en su autobiografía, en su historia singular, espera o va haciendo relaciones o autorreferencias respecto de sus propias adolescencias, ¿no? Que eso también es indicador de cómo nosotros se produce en nosotros esa situación de reviviscencia, ¿no?, frente a cada adolescente. Si lo singular es lo que permanece, ¿no es cierto?, vinculado a lo cambiante o no del contexto, hay cuestiones que tenemos que ver como indicadores de lo singular que van a estar relacionados con lo cambiante del contexto. Por ejemplo, la primera pregunta que se hace Lerner es ¿en qué medida, y está en el texto, lo social, lo contextual puede interferir en la construcción yoica? ¿Qué nos está preguntando Lerner? ¿Y qué nos está invitando a que nos preguntemos nosotros? Que por más que exista, no incide de la misma manera en todos los sujetos. O sea, estos que veíamos recién en Dostoyevski, por ejemplo, las cuestiones que hacen a lo fraterno, no inciden en todos de la misma manera. Nosotros para leer ese texto, ustedes para leer la situación de la pandemia, ¿sí? Lo dijimos en una
en una de las clases anteriores y lo tenemos que decir ahora también. Y pensar, ¿en qué medida las situaciones de aislamiento durante la pandemia interfirieron en la construcción yoica de los adolescentes? Pregunto, en esta sala es probable que haya quienes terminaron su secundario en pandemia. ¿Es así o no es así? Sí, Sí, es así. Perfecto. Y es probable que haya estudiantes que están en esta sala, ¿no es cierto?, adultos que hemos compartido el aislamiento con adolescentes. Y las vivencias que tenemos son muy diferentes también, ¿sí? Y lo que hemos observado en esos adolescentes es diferente. O sea, fíjense la variedad de subjetividades que conformamos esta sala. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta como núcleos de análisis para ver en qué medida la pandemia, es decir, lo contextual, pudo haber interferido en la construcción yoica de los adolescentes? ¿Qué van a hacer los adolescentes o los jóvenes de hoy como... Y va a ser una adulta que va a interactuar y va a trabajar con adolescentes cuando se reciba, y que estuvo en situación de aislamiento siendo adolescente. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que tener en cuenta cuatro conceptos para analizar esto, que lo vamos a desarrollar ahora. El concepto de trauma, el concepto de bullying, el concepto de identidad y el concepto de subjetividad. Porque esos conceptos los vamos a usar instrumentalmente para analizar después qué pasó con los adolescentes. ¿Sí? Veamos. El concepto de trauma, ustedes lo trabajan en general. El concepto de Winnicott lo trabajaron en Evolutiva 1. A ver, ¿qué rescatamos de esos dos conceptos ya trabajados y cómo lo reformularemos con Lerner? A ver, pregunto. ¿Qué concepto de trauma manejan y qué concepto de holding de Winnicott manejaron en Evolutiva 1? Profe, trauma es una ruptura en la continuidad, pero no todo trastorno en la continuidad es detención, dice. No se produce una detención si se puede seguir siendo. Bueno, ¿vos estás leyendo una definición de algún texto o de mi apunte? De tu apunte. Bueno, cuando hagan apuntes de conceptos siempre pongan de qué autor lo toman, ¿sí? Esa es la diferencia entre leer un texto y leer Google, ¿sabes? Entonces, siempre, o sea, allí tenés que hacer un paréntesis y decir de qué autor, porque además en la cátedra te vamos a pedir eso, ¿sí? De Winnicott. Entonces, yo voy haciendo estos señalamientos para que avancemos, ¿no? O sea, siempre en función del progreso, digamos. Entonces, dice Lerner que él toma la definición de trauma entendida como un acontecimiento de la vida del sujeto. Un acontecimiento de la vida del sujeto. La pandemia, el aislamiento fue un acontecimiento. ¿Sí? Un acontecimiento en la vida. Caracterizado por su intensidad, dice. ¿Fue o no fue intensa la pandemia? ¿Fue o no fue intenso el aislamiento? ¿Nos sentimos o no presionados por el aislamiento, por la pandemia, por el miedo al contagio, por la circulación viral? ¿Tuvimos o no tuvimos COVID? ¿Cómo transitamos la enfermedad? ¿Cómo quedamos después de la enfermedad? ¿Me explico? ¿Sí? Pero también tiene que ver con las maneras que nosotros pudimos responder a esa situación. Y que ahora podemos ver cuál fue o no, si hubo o no trastorno provocado por esa situación.
¿sí? Por ejemplo, todos estuvimos en la misma situación. Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Todos estuvimos en la misma situación. Nos atravesó lo mismo. ¿Sí? Podemos decir con Lerner, ¿no es cierto?, que fue un acontecimiento para todos, independientemente de la edad, independientemente del género, independientemente de la situación económica. Lo que pasa es que no nos afectó a todos de la misma manera. ¿Mm? Entonces, esa es la dinámica que tenemos que preservar. Entonces, allí es lo que yo me permito preguntarme, ¿sí? ¿En qué medida esa situación de aislamiento interfirió en la construcción yoica? ¿Sí? Y eso va a depender en primer medida, dice Lerner, de cuál es la fortaleza yoica del sujeto. Estamos hablando de esta estructura o esta construcción, pero también del holding. Entonces acá tenemos que ver cuál es el concepto de holding que desde Winnicott ustedes manejaron en Evolutiva 1. Profesora, holding creo que sería, lo que tengo entendido es que es la importancia de contar con un contexto estable. Pero fue una consulta, ¿no? Falta terminar la idea. Para Pamela, integrarse. a ver un segundito. Pamela, siempre trata de terminar la idea. La importancia, ¿para qué? Sería ahí. Te falta terminar la idea, ¿sí? A pensarla. La importancia para poder integrarse y convertirse en persona. De contar. Sí, eso es lo que trabaja, ese es el concepto que trabaja Lerner, ¿no es cierto? Así es. O sea, Lerner dice el concepto de holding tomado de Winnicott, entendido como el contexto estable y previsible que permite que alguien se integre y convierta en persona. Eso es lo que plantea Lerner. Ahora, ¿qué vieron ustedes de esto en Evolutiva 1? ¿Sí, Maxi? Holding, creo que sostenimiento, acompañamiento. A ver, un segundito que Maximiliano está levantando la mano. ¿Sí, Maxi? Pero fue una consulta antes de que continúe con el concepto de holding del autor. Con referencia solamente quiero la confirmación de la definición de trauma, porque si no me equivoco, el trauma, la definición que dio de trauma de Lerner es la que definió al comienzo Dana. Si no me equivoco, la que usted acaba de definir es la de la planche, la de trauma. Solamente quiero saber la confirmación porque para mí yo tengo entendido que la definición de trauma la definió Dana y la de usted la de la planche. Mira, todas las definiciones que están en el texto de Lerner, ¿sí?, se pueden analizar en primera instancia desde el diccionario de psicoanálisis. Él después le da una vuelta de significaciones y toma otros autores, ¿sí? Por lo menos toma Olenier, por ejemplo, para todo el tema de subjetividad, ¿sí? Entonces lo importante es que, como le dije a tu compañera, ustedes vayan diciendo desde dónde dicen lo que dicen, ¿sí? Porque inclusive en el texto de Lerner nosotros tenemos, y en el texto de Laplanche nosotros tenemos que es un concepto que no tenemos que adecuar a lo que vamos a decir, porque tiene en sus orígenes un significado más bien tomado desde otra disciplina y no desde lo psicológico, ¿no? Entonces lo que nosotros acá tenemos como desde lo psicológico es la idea de que hay algo, ¿no es cierto? Hay algo que acontece en la vida del sujeto que no es necesariamente o privativamente de su singularidad, sino que ocurre en el contexto social, que puede afectar o no, más o menos, ¿sí?, la construcción de su organización y la organización psíquica. Que en la adolescencia es importante porque puede plantearnos a nosotros una diferencia entre lo que puede ser frustrante y lo que puede ser traumático, porque acá también tenemos que incorporar, ¿no es cierto?, una consideración a esto que venimos hablando, que es la consideración de lo traumático, que es aquello que permanece o que provocó algún tipo de daño o patología
en los sujetos y se constituyó en algo traumático. ¿Sí? O sea, no es lo mismo trauma que traumático. ¿Sí? O sea, el acontecimiento puede, por su intensidad, ser considerado un trauma y el efecto puede ser considerado traumático. Volviendo a lo que estaba diciendo de Winnicott, a ver, necesito que ustedes mencionen qué de esto trabajaron, de Winnicott, qué de esto trabajaron para poder entender esto que es el contexto estable y previsible que permite que alguien se integre. Los escucho. Profe, holding de Winnicott es sostener, amparar, contener. La expresión sosteniendo al bebé la toma Winnicott de una expresión coloquial inglesa que alude a alguien que coopera con otro en una tarea, que marcha y le deja a uno solo sosteniendo al bebé. Dana, ¿de dónde estás leyendo eso? También de mi apunte, según Winnicott. Bueno, tenés que referenciar siempre, ¿sabes, Dana? Acostúmbrate para ejercitar eso para los exámenes, ¿sí? Bien. O sea que lo que en la infancia, ¿por qué estoy insistiendo en esto? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es comprender lo que nos dice Lerner. Lo que en la infancia era el abrazo materno, ¿sí? El abrazo materno para, como contenedor para que el sujeto se pueda entender y no se vea, se sienta, entre comillas, desparramado. En el caso de las adolescencias, es el grupo de pares. Por un lado es el grupo de pares el que contiene al adolescente, y por otro lado, desde lo singular, son las identificaciones que como proceso que tiene el adolescente y que le permite construir lo que Lerner llama un búnker identitario. Es decir, el conjunto de identificaciones positivas que hacen que el sujeto, en este caso los adolescentes, se sientan contenidos para elaborar sus procesos psíquicos de construcción yoica. ¿Sí? O sea, que tengan sujetos adultos con quienes identificarse y de quienes desidentificarse, que tengan un grupo de pares con quienes identificarse, con quienes construir determinados ritos de situación, que se constituyan en lo fraterno necesario para la elaboración de sus procesos. ¿Sí? Bien, los otros dos conceptos que yo les había planteado a ustedes que teníamos que trabajar son los de identidad y subjetividad. Son dos conceptos que se complementan, que no quieren decir lo mismo, pero que se complementan y tenemos que tener en cuenta a ambos. Según algunos autores, el concepto de identidad es un concepto moderno, o sea, que se construyó en la modernidad, y que el de subjetividad comenzó a funcionar como complementario a la hora de pensar las adolescencias en tiempos cambiantes, como por ejemplo la posmodernidad. Y las definiciones, Lerner realiza un recorrido histórico de estas definiciones, ¿no es cierto? Y toma de autores clásicos del psicoanálisis estos conceptos, ¿no? Y los define de la siguiente manera. Él dice que la identidad es un sentimiento, ¿sí? Que está construido en intersubjetividad. Acá adquiere mucha importancia la palabra sentimiento, porque es la palabra que hace que nosotros podamos diferenciar la identidad de la identificación, ¿sí?
La identidad es un sentimiento, las identificaciones son mecanismos defensivos. ¿Sí? Bien. Estoy leyendo el chat nomás, por eso me distraje. ¿Qué significa sentimiento en intersubjetividad? Y aquí es donde se vincula con el concepto de subjetividad. No puedo construir un sentimiento de yo soy este si no hay un aquel de cual diferenciarme. Reitero, nosotros le damos mucha importancia a la diferencia y a la diferenciación porque es lo que plantean vínculos y procesos saludables. ¿Sí? Entonces la subjetividad, dice Lerner, tomando conceptos entre otros de Oñer, es la creación de otro y también de uno. Si la subjetividad está vista, como un lazo entre dos sujetos, que sería la condición de intersubjetividad planteada en el concepto de identidad. Entonces, la identidad es fundante a la hora de pensar subjetividades. ¿Por qué es fundante a la hora de pensar subjetividades? Porque la identidad se construye en intersubjetividad. Yo necesito de un otro diferente para ser yo, En este proceso de construcción del sentimiento de identidad y en condición de intersubjetividad, voy a seguir manteniendo esto, tenemos que ubicar el contexto de pandemia y de aislamiento. Es decir, de qué manera los sujetos fuimos construyendo esto, ¿no? Y tal plantea Lerner que en condiciones de inestabilidad y en condiciones de relativa normalidad, nosotros vamos a encontrarnos con al menos 3 tipos de adolescentes que son el resumen en qué medida lo social interfirió en sus construcciones yoicas. ¿Sí? Es decir, el aspecto dinámico de esta subjetividad en un adolescente navegador o en un adolescente del descarte. ¿Sí? Entonces, a ver, ahora sí voy a tratar de compartir nuevamente para este cierre de... Ahí está. ¿Ven ahí? Sí, profe, Bueno, se ve bien. perfecto, muy bien. Entonces, de esa manera tenemos que analizar e ir viendo las características de estos adolescentes. Describe, o sea, primero tenemos que hacer voy a insistir en esto porque es una de las principales dificultades que nosotros observamos en los estudiantes a la hora de responder esto en los exámenes. Por un lado tenemos la descripción de estos adolescentes, y por otro lado tenemos el por qué son así. Nos interesa en este momento el por qué son así. Sería la respuesta a la pregunta que hace el texto Lerner. ¿Sí? Porque si no, es como que nos quedamos en el relato descriptivo estático, y nos falta ver qué pasó en todo esto para que así se produzca. ¿No? Uno necesariamente se maneja con la norma, lo instituido. Se va a manejar con lo que decía Lucharsky, la relación paterno-filial.
se va a manejar con una estructura en el cual instituciones, familia y escuela son las encargadas de instituir el orden. ¿Sí? Por lo tanto, es un sujeto que puede, en esos términos, programar o diseñar un proyecto de vida, en el cual se van a encontrar con dos situaciones. Una situación en la cual va a tener que transgredir la norma para poder continuar, y este es el adolescente transgresor, dice Lerner, y otras situaciones en las cuales al no poder lograr los objetivos o metas, puede sentirse frustrado o puede sentirse fracasado. Fíjense, lo que pasó en pandemia fue que muchas de las cuestiones que estaban dadas para las instituciones escolares dejó la presencialidad. Presencial dejó de existir, dejó de ser. Por lo tanto, eso tuvo un impacto en los sujetos. Ustedes saben, porque salió un ciento de los adolescentes, no pudieron regresar a las aulas después de la pandemia. O sea, fueron adolescentes o son adolescentes que la pandemia excluyó de las escuelas. ¿Sí? Por muchas causas, por muchas razones. Esta situación que desde mi mirada es una situación grave, extrema por su gravedad, pudo haber tenido distintas influencias en nosotros. Me gustaría, por ejemplo, que alguno de ustedes, por ejemplo, las adolescentes que pasaron su último curso en pandemia, explique qué pasó con ellas cuando esas personas de un momento, de un día a otro, no pudieron con la presencialidad. ¿Qué pasó con adultos que no pudieron continuar con la facultad en la presencial? ¿Qué pasó con nosotros que no pudimos continuar enseñando en la presencialidad? ¿Qué hicimos con eso? Un adolescente normatizador, dice Lerner, va a sentir frustración cuando no logra una meta que es posible. Y transgredir la norma